Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro de Nehemías. El capítulo número 8 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yesua, Mani, Serebías, Amín, Acud, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo:
salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Gloria a Dios y bendita sea su palabra. Santo es su nombre, Señor. Vamos al principio. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes 7. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gloria a Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Melsum. Vamos a detenernos aquí un momento. Es necesario que recordemos en qué momento ellos llegaron pues a este tiempo. Estamos viendo que se les mandó sacar el libro de la ley para leerlo al pueblo. Pero cuando ellos llegaron en este momento de sacar el libro, leer al pueblo, tenemos que recordar lo que pasó un poco de tiempo atrás. Es necesario recordarlo para hacer el enlace con este capítulo. Recuerden que Dios había tocado el corazón, Dios le había hablado al rey Ciro para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de Jerusalén. Dios había tocado al rey Ciro. Pero antes de que Dios hiciese eso, recuerden que el enemigo se había levantado contra Jerusalén cuando estaba el rey Nabucodonosor y había destruido allí a Jerusalén, la casa de Dios, las murallas, todo. Y se llevó cautivo pues a gente de allí. Pero recuerden que cuando esas cosas pasaban era ¿por qué? Por el pecado. Cuando el rey y el pueblo hacían lo malo delante de Dios, no obedecían, no vivían la palabra, no hacían las cosas conforme a Dios, sino conforme a las naciones paganas como el mundo. ¿Qué pasa? Dios siempre da oportunidad, Dios espera que se arrepienta, Dios enviaba personas, profetas, todo para que le llevaran palabra, y la persona, el rey, no quería alinearse, no quería obedecer, hasta que la ira de Dios pues ya. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se derrama la ira de Dios. Fue el rey Nabucodonosor, se levantó, destruyó toda Jerusalén, la casa de Dios, todos se llevaron utensilios, todo de la casa de Dios, y se llevó gente cautiva. Después pasó el tiempo. Como siempre hablamos, que Dios hiere, pero también Dios cura, Dios sana. Entonces allí Dios fue tocando a otras personas para la reconstrucción de los muros, para la reconstrucción de la casa de Dios. Cuando ellos empezaron a hacer lo que Dios les había mandado, lo que Dios había puesto en su corazón, recuerden que allí se levantó el enemigo
porque cada vez que uno va a hacer la voluntad de Dios, cuando uno va a hacer lo correcto, cuando uno va a hacer lo que Dios manda, siempre se va a levantar el enemigo. Eso no es para atemorizarnos, eso no es para que uno se aflija, no, no importa lo que suceda. Uno tiene que levantarse en oración, en guerra, en ayuno y pelear la batalla, porque al final Dios va a dar siempre la victoria. Recuerden que allí se levantó el enemigo haciendo de todo para que ellos dejaran de trabajar al principio, la primera vez, y el enemigo pues logró que detuvieran la obra por un tiempo nada más. Ellos dejaron de construir, después al año siguiente comenzaron nuevamente, el enemigo nuevamente se volvió a levantar, pero allí el Señor le dio la victoria. ¿Por qué? Porque no pararon la obra. El enemigo, recuerden que primero el enemigo envió para atemorizarles a ellos, porque esa es una de las estrategias, de las armas que el enemigo usa. Mete miedo, temor, para que la persona ya no avance, para que la persona no ore, para que la persona no lea la Biblia, para que la persona no siga haciendo las cosas de Dios. Les mete temor. Y también les envía para que la persona esté entretenida en otras cosas, para distracción. Les envía distracción y les envía temor. Si con la distracción, recuerden que cuando el enemigo envía distracción no es necesario atacarle directamente, porque la persona de repente, por estar metida puro con el teléfono en el Facebook, puro viendo películas, videos, o puro limpiando en la casa, si el enemigo logra tener a la persona distraída en otra cosa, ya gana, porque ya el hijo, esa hija de Dios dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer para enfocarse en otras cosas, y ese es un arma que él utiliza. Si con eso él no logra eso, no logra distraer a la persona, no logra, entonces va a usar el arma del temor, atemorizar a la persona para que la persona ya no se levante a orar, para que la persona para que la persona ya no salga a evangelizar. No importa lo que usted esté haciendo para Dios, pero el enemigo recuerde que se va a levantar. Así como se levantaban con el pueblo de Israel, así mismo se levanta con cada uno de nosotros. Ese es el trabajo de él. Pero después ¿qué fue lo que vimos nosotros? Ya al final Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Ellos allí es una lucha que uno tiene, es una guerra espiritual que uno tiene, pero a la final Dios da la victoria. Si uno persevera, uno lucha, uno no se deja distraer, uno se enfoca en el Señor, como dice, que nuestra vista esté puesta en Cristo directamente, que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Si nosotros avanzamos sin apartarnos, el Señor nos va a dar la victoria, como al pueblo de Israel le dio la victoria. ¿Qué sucedió? Por mucho que el enemigo hizo, ellos no dejaron de hacer el trabajo de Dios. Y a la final, ¿qué? Dios les ayudó, porque Dios está allí presente. Ellos terminaron. Se restauró la casa de Dios, se restauró las murallas. Y vimos también cómo eso lleva también un proceso. Vimos cómo cada quien reconstruía las murallas enfrente de su casa. Vemos que Jerusalén era a nivel de ciudad, pero también se ocuparon a nivel de ciudad, pero también se ocuparon allí, se enfocaron a reconstruir las casas, las murallas enfrente de su casa. Eso que nos llevó a nosotros, que así como ellos se preocuparon en reconstruir las murallas de su casa, nosotros también tenemos que reconstruir esas murallas caídas que pueden haber en nuestros hogares y también en nuestra vida personal. Recuerden que una de las murallas que ellos reconstruyeron para llevarlo espiritualmente ahora, ¿verdad?, en su vida personal, fue cuando el rey Nabucodonosor se los llevó cautivo y después el rey Ciro mandó cartas y envió diciendo que volvieran todos para reconstruir la ciudad, las murallas y la casa de Dios, que volvieran toda la gente que estaba en cautiverio. ¿Qué sucedió con todo el tiempo que esa gente estuvo por fuera, por otras naciones? Los judíos, ellos se casaron con mujeres paganas y muchos tuvieron hijos. Cuando ellos volvieron a Jerusalén, atendieron al llamado del rey Ciro, que fue el llamado de Dios porque Dios estaba utilizando al rey Ciro. ¿Qué pasa? Ellos volvieron, pero cuando se dieron cuenta que la mayoría, aún de líderes, que eran líderes en el pueblo de Israel, se habían casado con mujeres paganas, y una de las cosas que Dios había dicho era que no se unieran con mujeres de otras naciones, o sea, con mujeres que no fueran del pueblo de Dios, que no hicieran eso. ¿Y qué sucedió como hoy en día igualito?
Muchos de ellos se casaron, se metieron a vivir, pues. Se casaron, se unieron con esas mujeres paganas de otras naciones. Y no solamente eso, tuvieron muchos hasta hijos. Cuando ellos son llamados, que fueron llamados, ¿verdad?, que volvieran a Jerusalén, que volvieran para reconstruir las murallas, todo, ellos atendieron el llamado. Ellos pecaron, ellos estaban pecando porque hicieron eso sabiéndola, como diciendo, sabiendo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y ellos pues hicieron lo contrario. Pero cuando uno reconoce, cuando hay un llamado de Dios, porque Dios, cuando la persona cae en pecado, Dios siempre le llama. Dios siempre le confronta, le habla. Ellos atendieron el llamado. Los que atendieron el llamado, pues. Dios les confronta con la palabra. Y a la final, ¿qué? Si es Dios quien te está llamando y tú atiendes el llamado, ¿qué es lo primero que hace? Reconocer. Ellos reconocieron que habían hecho mal, ellos reconocieron que habían pecado. Ellos reconocieron que habían hecho lo malo delante de Dios, uniéndose con mujeres de otras naciones y todavía teniendo hijos. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, si ellos ya decidieron volver, trabajar, reconstruir las murallas, reconstruir todo, pero una cosa, ellos también tenían que reconstruir sus propias vidas, como hoy en día nosotros. Cada hijo o hija de Dios, así sea cristiana, bueno, si es hijo de Dios, hija de Dios es cristiana, porque tiene a Cristo en su corazón. Nosotros también debemos de ocuparnos cada quien de reconstruir su vida personal, que serían sus murallas. ¿Y de qué manera ellos reconstruyeron eso? Las murallas de ellos, arreglando el problema que hicieron. Ellos saben que pecaron uniéndose a otras mujeres. Se reunieron, lo hablaron y que dijeron, bueno, vamos a arreglar el problema porque tenemos que calmar la ira de Dios. Usted sabe que cuando hay pecado, cuando hay desobediencia delante de Dios, Dios no va a estar contento. Dios no le va a decir, ay, hijito bello, hermoso, precioso, tú estás haciendo esto y aquello, que es pecado, pero ay, yo te amo y te quiero y ven, beso y abrazo. Ustedes saben que Dios no quiere nada con el pecado. Y cuando hay pecado, la ira de Dios se enciende. Y vienen las maldiciones, vienen las consecuencias sobre las personas. Entonces ellos sabían que ya se habían humillado delante de Dios, pidieron perdón, pero con solamente eso no basta, hay que arreglar el problema. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, vamos a devolver las mujeres. O sea, las mujeres con que ellos se habían unido, ellos las iban a devolver para allá, para sus ciudades, para sus países, para las naciones de donde eran, con sus hijos. Fíjense lo que hicieron ellos. Como quien dice, acabaron con su matrimonio, con esas mujeres paganas, y las mujeres las enviaron con sus hijos, con hijos de ellos. Las mujeres lo enviaron. Fíjense cómo arreglaron ellos el problema. Porque ellos sabían que eso estaba en pecado. Y de esa manera ellos reconstruyeron, fíjense cómo reconstruyeron ellos sus murallas personales. Esa protección, las murallas son la protección de Dios en sus vidas. Cuando hay pecado, esas murallas se destruyen. Esas murallas se le hacen hoyo. Y ahí es por eso que se meten las maldiciones el enemigo. Y entra con enfermedad y entra con muchas cosas. Para atacar todas las áreas de la vida de las personas. Porque hay pecado. Entonces ellos se arrepintieron. Soltaron a esas mujeres y a sus propios hijos que se volvieran a sus naciones. Fíjense cómo arreglaron ellos el asunto. ¿Para qué? Para reconstruir esas murallas personales en ellos. Porque cuando ellos comienzan a hacer lo correcto, se apartan, dice la Biblia, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces ellos reconocieron que estaban en pecado, se apartaron de todo para reconstruir sus murallas, esa protección personal en ellos, en su vida. Se ocuparon pues de su vida personal, en arreglar su vida personal. Donde había problemas, en áreas donde había problemas, ellos arreglaron. Porque así mismo es hoy en día nosotros. Y no solamente con su vida personal, arreglaron las murallas también de la ciudad donde ellos vivían. Que viene siendo, si hablamos nosotros también a nivel de casa. Yo debo ocuparme de mis problemas personales,
de yo sé en áreas que tengo que cambiar, que tienen que ser transformadas por el Señor, yo tengo que ocuparme para arreglar esa muralla. Porque donde hay pecado, ahí hay puerta abierta. Y eso es ofensa a Dios. Para después ocuparme de mi hogar, de mi casa. Y ver dónde, en qué área mi casa está fallando, le está ofendiendo a Dios. Dónde hay murallas derribadas, en qué área. Y verificar para mantener esas murallas levantadas bien. Pero eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Vemos que ellos mismos hicieron ese trabajo. No vino nadie de afuera a hacerlo, los mismos judíos. Los mismos del pueblo hicieron el trabajo. Entonces cada quien tiene que hacer su trabajo. Cada quien en su vida personal, como también en su casa. Tiene que arreglar esas murallas. ¿En qué área están fallando? ¿Dónde tienen puertas abiertas? Y arreglar esas murallas. Entonces vemos que ya ellos habían hecho todo eso. Ya habían reconstruido todas las murallas, todo estaba levantado, ya todo estaba arreglado. Y aquí comenzaron ya ellos. Se juntaron todos, dice que en una plaza, como un solo hombre. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Entonces leyó el libro delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta la mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense, estaban atentos. Estaban atentos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, ellos estaban en una actitud de reverencia. Fíjense, cuando antes iban a leer la ley de Dios, que es la palabra del Señor, la Biblia, como usted quiere hablarlo, a decirlo hoy en día, fíjense de qué manera ellos reverenciaban la palabra del Señor, porque la palabra del Señor era Dios mismo. Ahí se humillaban, adoraban, hasta se inclinaban allí a tierra. Y los levitas, Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaban atentos en su lugar. O sea, ellos explicaban, que tenían más entendimiento de las escrituras, ellos explicaban al pueblo. Es como si dijéramos hoy los maestros. Hay maestros de la palabra que tienen el don de maestro, y pues tienen ese don para saber explicar de una manera bien, que se pueda entender la palabra del Señor. Entonces no es lo mismo una persona que explique sin el don a una persona que ya sea, que tenga el don, que Dios tenga ese ministerio de maestro. No es lo mismo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, fíjense. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea, les daban sentido a lo que estaban leyendo. Ellos sabían lo que significaba. De modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Wow. Fíjense cómo de verdad Dios prepara los corazones. Ellos escuchaban la palabra del Señor, o sea, palabras santas, palabras puras, porque sabían que Dios había dado eso. Y fíjense cómo ellos primero lo reverenciaban a Dios, lo adoraban, humillándose, se humillaban delante de Él, postrándose en tierra. Y miren, llorando. Escuchaban cada palabra, como si hoy dijéramos en la Biblia, escuchando allí el libro de Proverbios, el libro de cualquier libro de la Biblia. Y fíjense cómo lloraban escuchando la palabra de Dios. Ahí estamos viendo que ellos estaban en ese momento con unos corazones quebrantados, con unos corazones humillados, quebrantados delante del Señor.
Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo, y no os entristezcáis. O sea, como diciendo, es un día más bien que tenemos que estar, es un día de alegría, es un día de gozo, de alegría. Entonces no se entristezca su corazón, no se pongan mal, porque más bien es un día de gozo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Wow, estaban gozosos porque habían entendido la explicación pues de la ley, de la palabra. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arragón, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Fíjense que ellos, después que leyeron allí la ley y se dieron cuenta que en esos tiempos tenían ellos que estar en tabernáculos, como lo había descrito Moisés, no lo sabían hasta que lo leyeron, pues. ¿Y ellos qué? Se dispusieron para hacer las cosas conforme a Dios. Fíjense que la actitud que estaban teniendo ellos, se supone que es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener. Puede ser que usted esté en algún error, puede ser. Y que cuando usted lea la palabra o escuche una prédica, una enseñanza, usted se dé cuenta y usted diga: wow, mira lo que enseñó el pastor. Y yo estaba haciendo esto otro. Entonces, cuando hay amor en su corazón, usted va a disponer ese corazón por comenzar a hacer lo correcto, por usted alinearse. Porque si usted está escuchando que lo que usted estaba haciendo, que pensaba que era normal, ofende a Dios, pero ya usted sabe que eso no es lo correcto. Pero si usted ama a Dios de corazón, ¿qué es lo que va a hacer usted? A trabajar en ese cambio en su vida. A trabajar. ¿Y por qué usted va a trabajar en ese cambio en su vida? Porque usted ama de verdad a Dios. Eso es cuando usted ama de verdad a Dios. Pero si en su corazón hay idolatría, ama más a otra persona, ama más a otra cosa que a Dios, usted no va a hacer ningún cambio. Porque no tiene a Dios en primer lugar, porque no ama a Dios de verdad. Fíjense que ellos aquí se dispusieron a hacer las cosas después que leyeron, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Fíjense, ellos comenzaron a hacer las cosas como Dios manda. Yo en X momento, puedo cometer un error o hacer algo porque no sabía. Dice la Biblia que mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Cuando yo no tengo conocimiento de la palabra, eso va a traer consecuencias. Por mi ignorancia, puedo pecar, puedo hacer cosas que le ofendan a Dios. Por eso que la Biblia dice así: mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Entonces es responsabilidad de nosotros tener el conocimiento, estudiar la palabra, saber lo que a Dios ofende y a lo que no le ofende. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, como cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día
no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. O sea, estaban gozosos, estaban alegres. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que a Dios le agradaba. Y esa también debe ser nuestra actitud. El gozarnos, el obedecer a Dios. Nosotros tenemos que alegrarnos, gozarnos, porque estamos obedeciendo la palabra, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada, porque estamos viviendo vidas apartadas para el Señor. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Gloria a Dios. Entonces vemos que cuando uno obedece a Dios, cumple con lo que está escrito en la Biblia, eso trae bendición. Dice la Biblia que la obediencia trae bendición. Entonces cuando nosotros alineamos nuestras vidas a la palabra, no es al revés, somos nosotros. Nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo, las cosas de la carne, las cosas que a Dios le agrada, porque cada área de nosotras tiene que estar alineada a la palabra del Señor. Cuando Dios ve en nosotras que estamos luchando por alcanzar eso, por cada día parecernos más a Cristo, cuando Él ve eso en nosotros, Él derrama sobre nosotros bendición. La obediencia trae bendición. Cada vez que nosotros arreglamos cada área de nuestras vidas, eso va a traer bendición a nosotros. Pero si usted hace lo contrario, ya usted sabe que no va a tener bendición, va a tener maldiciones. No porque yo lo diga, porque dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28. Las consecuencias de la desobediencia son maldiciones. Y las consecuencias de la obediencia son bendiciones. Tenemos que entender eso. ¿Usted quiere bendición? Obedezca a Dios. Haga lo que la palabra de Dios diga. Y si usted quiere maldición, haga lo contrario. No haga lo que está escrito en la Biblia. Y va a recibir muchas maldiciones. Eso es lo que enseña la Biblia. Mientras usted más peque, más maldición entra en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia. Pero si usted se somete a Cristo y obedece en todo, las bendiciones se van a derramar en abundancia. Amén. Gloria a Dios y bendita sea su palabra. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. Y sellamos esta preciosa palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.